Muy buenas, nosotros venimos a presentarle los rectificadores, que son conversores, de corriente alterna a corriente directa en este caso. Em, Nosotros somos Miguel Sepúlveda y, Sebastián Rodríguez. ok, dicho esto, primero hay que tener claro qué es la corriente alterna, corriente que oscila entre parte negativa y positiva. Periódicamente, como la que llega a nuestras casas, tenemos la corriente directa, como con la que nosotros cargamos nuestros teléfonos celulares, y convertir entre estos dos tipos de corriente, entre estas dos formas de onda, requiere, pues, en este caso, ciertos dispositivos especiales, semiconductores, llámense diodos o tiristores. Entonces, el principio, pues, de funcionamiento de diodos o tiristores consiste en ser una llave controlada, ya sea directa o indirectamente, dependiendo de las condiciones o no de ellas, para conducir. Dicho esto, tenemos el rectificador de onda completa, ya sea por puente de diodos o en este caso tap central, que genera la misma forma de onda de puente de diodos, pero se usa para aplicaciones de menor potencia y por ello requiere dos diodos menos y usa un transformador. Nosotros tenemos la salida del transformador, el tap central, entonces nosotros podemos inferir una secuencia de switcheo, este diodo, parte positiva, parte negativa pasa este diodo, pero llega la corriente por este lado, entonces se verá positiva en esta resistencia, que es lo que nosotros tenemos aquí en este video. Sale la forma rectificada de un DC, pues con un rizado bastante grande. Em, en principio, la señal AC es una onda senoidal, ¿no? Que pues al sumar el promedio, el valor de C, pues nos da cero, porque pues la parte superior positiva es igual a la negativa. Esto pues hace que no tenga armónicos, que sea una senoidal pura, una señal sin otras que sumarle, sino ya con ella misma ya está completa. Al rectificarla y volverlo negativo positivo, la señal se modifica y pues para que sea toda positiva toca agregarle pues armónicos, eso es teoría de Fourier. Entonces, estas frecuencias que se le agregan de armónicos tienen pues darle una frecuencia dominante principal que es del doble de la que teníamos, que en este caso es de 60 Hz, la frecuencia dominante es de 120. Y los armónicos que surgen son de ahí en adelante. El primer armónico es el como el que más voltaje o valor tiene y de ahí en adelante empieza a disminuir su magnitud. ¿Ok? Nosotros hablamos del rizado al momento de realizar en estas conversiones. Si nosotros necesitamos que nuestra carga mantenga una corriente constante, o bueno, cercana a constante, necesitamos quitar ese rizado producto de nuestra rectificación. Lo hacemos con un elemento que almacena energía, en este caso inductor, porque lo que queremos corregir es el rizado de la corriente y el inductor rechaza un cambio muy abrupto en la corriente, lo que significa que va a suavizar nuestra forma de onda. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí son dos rectificadores. En principio de funcionamiento igual al anterior, esto es un puente de diodos, lo anterior era un rectificador de tap central, pero aplica el mismo principio de funcionamiento. Solo que esta vez el switcheo es dos diodos después. Dicho esto, eh, nosotros tenemos al momento de analizar esta forma de onda, no de voltaje, sino de corriente, pues nosotros notamos que la forma de onda de corriente es igual a la forma de onda de voltaje rectificada anteriormente para el caso puramente resistivo. Para el caso con un inductor, notamos nosotros que la corriente deja de oscilar, bueno, dependiendo del valor, en este caso sigue oscilando un poco, y además presenta un desfase propio de una carga inductiva en una impedancia. Como se puede ver, como es igual que el anterior similar, la frecuencia pues no cambia, sigue siendo el doble de la original. Podemos ver pues que cuando no tiene la inductancia cae, o sea, pasa por cero, sube, vuelve a caer a cero, luego sube y así. Y la inductancia pues hay como que almacena un poco de la energía y sube y cae, pero ya no cae a cero, sino cae a cierto valor y luego sube y pues eso es lo que se llama rizado y pues eso ayuda
a que el nivel de DC, el nivel promedio general que se rectificó, sea mayor que el que no tiene la inductancia. Exacto, mediante pues nosotros el Fourier, nosotros lo que podríamos llegar a tener es que depende de la inductancia y que cuando la inductancia sea muy grande, la frecuencia al final va a tender a cero, lo que significa pues que tendríamos una forma de corriente DC pura al final. Ahora bien, tenemos el rectificador de onda completa trifásico que usa 6 diodos. Tiene una variante trifásica que usa 3 diodos. Trabaja en voltaje de fase, pero esta que estamos analizando trabaja en voltaje de línea. Lo que es de switcheo cambia un poquito. ¿Por qué cambia? Porque ahora nosotros vamos a tener que primero, siguiendo la lógica de que la fase uno va después de la fase 2 y de la fase 3, se activan estos dos diodos y luego se activará otro mientras uno de estos aún no se ha desactivado, pero siempre se tendrán dos diodos en activación, lo cual va a permitir que la corriente fluya en sentido, es decir, uno de esta fila va a estar activado mientras que otro de esta fila va a estar activo, lo cual pues va a permitir que la corriente siga su camino, ya lo había dicho yo, voltajes de línea. Entonces, esto es lo que pasa, nosotros ponemos aquí, evidentemente el nivel de C rectificado va a ser mayor y pues tenemos nuestro circuito. Tenemos aquí la forma de onda con respecto a una sola fase. Tenemos las tres fases y la fase de salida. Al volverlas a quitar, pues nosotros tenemos solamente la señal rectificada. Em, en esta, como son tres señales de línea, em, la frecuencia dominante es el triple de la frecuencia de entrada, pues porque se demora como tres veces en organizar la nueva señal que estamos construyendo, por así decirlo. Em, en esta se puede ver muchísimo mejor que en el anterior que la parte rectificada es mucho más grande y el rizo es mucho más pequeño. Ahí, o sea, está muy arriba del cero. Eso es porque la sincronización del tiempo de las tres señales que se están rectificando, pues es como muy justa. Está un diodo prendido, la parte positiva, y en el tiempo en el que está en el máximo voltaje, está activo. Y apenas pasa como a valer más poquito y el otro de la otra línea pasa a obtener el voltaje más alto, ahí es donde se cambia. Entonces siempre se está aprovechando cuál de los tres diodos tiene el voltaje más alto, ya sea positivo o negativo. Yo digo 3 por un lado, 3 por el otro. Por eso son 6. Y la importancia es la secuencia de switcheo. Si por alguna razón hay más de dos diodos o en la misma línea están esos dos diodos prendidos, pues se genera un corto inmediatamente. Entonces la secuencia en la que se activan los diodos es lo que le da la rectificación potente a este circuito. Si hay tres, pues se caería a la mitad la potencia y de pronto puede haber algún corto en algún punto. Básicamente es eso. Es de mucho cuidado la secuencia de switcheo. Ok. Y ahora nosotros tenemos el rectificador controlado, referido a que nosotros no siempre queremos toda la señal de C que nos puede entregar la señal AC, lo que significa que nosotros vamos a tratar de reducirla controlando. El tiristor cumple el principio de funcionamiento de un diodo, sin embargo, bloqueará la señal hasta que se le entregue un pulso en una puerta. Esta compuerta aquí, como análoga a la de un transistor, eh, pues debe ser alimentada por un pulso de corriente. Esto significa básicamente que apenas nosotros le enviemos el pulso periódicamente, esta pues va a empezar a funcionar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un puente rectificador monofásico, pero en vez de diodos con tiristores, una carga puramente resistiva y sus fuentes con sus respectivas secuencias de switcheo muy pequeñas. Vamos a notar que
a partir de aquí el circuito es completamente normal. Sin embargo, la señal de rectificación tiene un pequeño desfase. Esto de aquí es lo que nosotros conocemos como pues el tiempo alfa, el tiempo del ángulo alfa, pues que nos va a reducir el nivel de C de nuestra señal de salida, ya sea porque nosotros no necesitamos tanto de C o queremos ir realizando una especie de arranque suave a algún motor. Entonces, pues nosotros usaríamos este circuito que de todas formas rectifica. Mi compañero lo explicó, pero los SSR, pues sí son un tío que uno lo activa, decide cuándo activarlo, y esto nos da la posibilidad de activar a mitad o después de cierto tiempo para rectificar, no sé, el 50% de la señal, el 40% de la señal, dependiendo del ángulo. Entre mayor ángulo va a ser menor la cantidad rectificada. Y cabe aclarar igual que lo anterior, como en este sí nosotros lo activamos por señal, nosotros lo prendemos, no, ellos se apagan solos, pero la prendida lo hacemos nosotros. Toca tener cuidado de no prender los dos SSR de la misma línea para que no haya un corto, para que no haya positivo, negativo y tierra al tiempo. Em, y la frecuencia dominante pues son es el doble de la señal de entrada, ya que es positivo y negativo y solo es una que se parte en dos. Y nada más que aclarar. Nada más, esto sería todo. Muchas gracias por la visita, muchas gracias por su atención y eso es todo.